Mr. Ambassador, it's a great honor to have you in Mexico. We actually have many problems in Mexico. Entonces, de mi parte sí había un hartazgo, una sensación de malestar por pensar que este país parecía estar condenado a repetir cíclicamente errores. Yo tengo 52 años y en el momento que hice la ley de Herodes, pues no me había tocado conocer otro estado que no fuera un estado de crisis permanente en el país, crisis económica que evidentemente influenciaba otras áreas de la vida pública. Y muy ingenuamente, lo pienso ahora, efectivamente creí que el país no podía estar peor. Después de 70 años, de más de 70 años de la permanencia de un partido hegemónico y lo que nos dejó como herencia, como cauda, niveles de corrupción inimaginables, impunidad que sigue hasta nuestros días, autoritarismo, pues bueno, justamente yo decidí hacer una película como una especie de catarsis personal, como para decir, estoy harto de esto. We are waiting to do all the dirty jobs not even the negros wanted to do. Los viejos problemas heredados de la dictadura perfecta modelo siglo XX los dejaron intocables y no solo no solucionaron nada que tuviera que ver ni con la corrupción ni con la impunidad, sino que sumaron otros graves problemas. La desigualdad social, que de pronto tuvo un despegue dramático a lo largo del Foxiato, y mientras él en su demente cabecilla decía que el país estaba increíble y que estábamos mejor que nunca, y aún sus propios miembros del gabinete pues lo cuestionaban con números y estadísticas en los que hablaba que la diferencia las diferencias sociales cada día eran peores y cada vez se polarizaban, y a partir de ahí decidí hacer un mundo maravilloso. Y luego, como si no estuviera suficientemente mal las cosas, llega Felipe Calderón y para legitimarse de una elección muy cuestionada, no tiene una mejor ocurrencia que declarar una guerra que ha bañado a este país de sangre y de horror, y que todos los días seguimos viendo las consecuencias de esa decisión tan estúpida desde mi óptica. La verdad que la cagamos poniendo este cabrón en los pinos, pero ni modo. Arréglalo. Mi peor pesadilla se hace realidad, que es el regreso muy cantado del PRI al poder, con todo lo que ello pudiera implicar, y bajo un nuevo modelo que es otra vez la dictadura perfecta, pero con unas características y unas cualidades muy particulares. Pues con preocupación veo que efectivamente ya los que mandan en este país son los grandes poderes económicos, además con una enorme ventaja o desventaja, dependiendo de dónde se analice, que han estado ahí a lo largo del tiempo y que muy probablemente seguirán ahí. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia en la que yo basé para hablar de cómo iba a ser este regreso de la dictadura perfecta en el siglo XXI. Ayúdenme a encontrarlas, estamos desesperados, por favor. Corte. No te limpies las lágrimas. Sino hacer un ejercicio de imaginación satírico y futurista sobre si esa forma en la que llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto se podía volver un paradigma o un modelo en el que otros políticos, otros gobernadores que se comportan como virreyes de sus estados y hacen y deshacen lo que quieren, pues lo iban a seguir. Y creo que no me equivoqué, porque ya estamos viendo que está ocurriendo en muchos estados, donde los gobernadores andan desbocados y como locos gastándose la lana de sus presupuestos en promocionarse en todos los medios de comunicación, pero muy en particular por su fuerza con la televisión. Ahora sí estamos en una bronca de verdad. ¿Qué pasó, señor presidente? Necesito que me eches una mano. ¿Qué te puedo ayudar? Se filtraron unos contratos de aquí de la empresa. Los quieren Creo chantajear. que hay un sector que sí es como muy vulnerable a ser manipulado por una percepción de la realidad. Creo que estos casos emblemáticos que yo escogí para la película, ¿sí?, entre los que están los videoescándalos, donde está el caso de Florent Cassé, donde está el caso de la niña Paulette, los gobernadores tan horrorosos y folclóricos que han llenado de
anécdotas e historias, las páginas de los periódicos y las horas de noticias, era justamente como para hablar de casos que de pronto han tenido una presencia pública y noticiosa, desde mi óptica, más allá de lo que hubiera sido normal, y que siempre, primero, nos dejan con la sensación de que nunca sabemos cuál era la verdad atrás de esos casos, y dos, si no también se usaron de manera tendenciosa. El sistema político mexicano y la televisión mexicana han marchado de la mano justamente en una ecuación que yo califico como muy perversa para proteger sus intereses mutuamente. Ahora sí, compadre, de aquí a Los Pinos. Oye, una última cosa. ¿Qué pasó? ¿Quién te está cuidando las corbatas? ¿Por? Pareces retrato, cabrón. Te voy a mandar unas, ¿eh? Cuídese.